Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya tenía ganas de volver a saludarlos. Hoy voy a hablarte sobre el punto que estamos tratando sobre los demonios, la liberación. Hoy te quiero enseñar que hay una historia que al final del diluvio se encuentra en el capítulo 9 del Génesis. Habla de Noé y sus descendientes. Y quiero que veas esta historia conmigo para enseñarte cómo entran los demonios. Así es como entran. Escucha con atención esta palabra que vamos a leer. Entonces, esta palabra la encontramos en Génesis capítulo 9 y verso 18. Ahí comienza la historia. Y dice así, te lo voy a leer. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrió la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Nota. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta es la historia donde te puedo decir y enseñar que los demonios, así es como trabajan, así es como entran. Noé bajó del diluvio, fue el que sobrevivió junto con sus hijos. Después de esto, Noé de levantar un altar a Dios, adorar a Dios y bendecir a Dios. Noé, como todos, como al día de hoy, se preocupó por el trabajo, se preocupó por hacer las cosas de esta vida, plantó una viña y de esa viña tomó del vino, se emborrachó y se desnudó en su tienda, en su casa de ese tiempo. Entonces la Biblia en Efesios 5:18 nos habla y nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pero aquí está la cosa: o eres lleno del Espíritu de Dios, o eres lleno del Espíritu de Satanás. Cuando trabajas mucho y te olvidas de Dios, Satanás busca una ocasión para entrar. Él ya está al acecho y él entra. Y así es como entra Satanás. Satanás entró cuando él se emborrachó. Satanás estuvo trabajando, controlando su borrachera, a tal grado que desnudó a Noé. Noé desnudo, ya no sabía lo que hacía. Su hijo, el más joven, Canaán, viendo su desnudez, violó a su padre. Y en la violación, allí entran los espíritus satánicos, malditos. Allí entra la lujuria, allí entra la lascivia. Son demonios que están controlando esas vidas. Esa ocasión la controlaron de tal manera que la Biblia dice que cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho, ¿sí? Dice la Biblia, lo que le había hecho. Porque no solamente lo vio, no solamente lo miró desnudo, sino que dice lo que le había hecho. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo violó. Lo violó de tal manera que solamente un animal, en este caso un perro, puede hacerlo. Pero eso es lo que pasa, y ahí es donde entra la maldición generacional. Porque la Biblia dice que cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo le había hecho, dijo: maldito sea Canaán. Maldito sea Canaán. ¿Sí? En otras palabras dijo: perro maldito. Entonces vemos esto, y esa maldición siguió de generación en generación hasta el punto de llegar aquí a la era de Jesucristo, donde Mateo 15:22 relata y dice que una mujer cananea vino al Señor Jesús y le dijo: ten misericordia de mí porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo:
no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Ves? ¿Ves? La maldición es heredada. Canaán fue un perro, un maldito que violó a su padre, y esa maldición llevaban todos los cananitas. Y esta mujer cananita, Dios le recuerda a través de Jesús que un perro no puede. Pero aún así, en su grande amor, Dios cuando habla, haciendo a un lado todo esto, dice: de tal manera amó Dios al mundo, ya no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Y eso es importante, porque al pedirle a Dios que los que estamos en el mundo entendamos el amor de Dios y nos volvamos a Dios y roguemos a Dios y reconozcamos a Dios, entonces podemos ver una realidad. Y así es como entran. Entró por la violación, entró el demonio de lujuria, entró el demonio de la pornografía y todo eso que hoy conocemos como moderno, como que no es, la realidad sí es una maldición. Entonces, esto que te estoy diciendo es para que tú entiendas y veas que esto es desde el principio, esto no es nuevo, esto es muy, muy antiguo, pero esto trae consecuencias terribles. Y ahí está, Noé maldiciendo a su nieto, ¿sí? La generacionalidad dice que maldito sea, o en otras palabras, el pecado de los padres cae sobre los hijos, tercera y cuarta generación. En este caso cayó sobre Canaán, porque fue Cam el que hizo esta violación a su padre, y fue Canaán quien fue maldecido. Y entonces de Canaán vemos aquí a los tiempos de Cristo cómo esta mujer sirofenicia, esta mujer cananea, lleva aún la maldición. Y vemos ahí esto. El demonio está atormentando a su hija, y es que los demonios están siempre dentro de los cuerpos de los humanos. Hay gente, entiéndeme esto, hay gente que aunque tenga 40 años en el Evangelio, si no ha hecho una liberación, hay demonios que la controlan aún. Y tú lo vas a ver por el carácter. Tú vas a ver cuando dicen: ¿para qué quieren que seamos como ellos si no cambian? Son iguales. Ahí vas a ver, encontrar tú que hay demonios que controlan. Te he dicho y te puedo decir, no es una posesión diabólica, pero es un control demoníaco muy extenso. Es un control demoníaco demasiado pesado como para vivir una vida en paz. Por esa razón, la vida del ser humano no tiene descanso. Siempre está viviendo con dificultades. Pero cuando recibes tú una liberación, cuando tú entiendes que Jesucristo no solamente compró la salvación en la cruz del Calvario, sino que también nos compró la libertad, que es la liberación, nos compró la sanidad. Eso es una parte del regalo del amor de Dios, pero tienes que creer en esto. Y aunque tú no lo creas y se te haga difícil entenderlo, así es como entran los demonios. Y de esa y de muchísimas maneras. El diabetes, por ejemplo, la gente, y tú lo has oído, que el diabetes entra por un gusto, por un susto, por una sorpresa. Tú lo has oído, porque esa es la manera que entran. Entran por medio del coraje, entran por medio del disgusto, entran por medio de los berrinches, entran por medio del enojo. A veces uno se llena de odio, de maldición, brujería, hechicería. Así es como entran los demonios. Entonces, yo quiero decirte que en la otra ocasión que yo pueda grabar mi siguiente video, te voy a enseñar cómo salen los demonios. Con la liberación, con una acción que tú vas a ver y tú vas a entender que lo que te digo es cierto. ¿Por qué te digo? Porque yo lo he vivido, porque yo sé que hay cristianos, en realidad te lo digo, pastores, que ignoran esto y están llenos de problemas, de enfermedades. Hay pastores que están a punto de divorciarse, hay pastores que están de plano dejando que sus iglesias hagan lo que se viene en el mundo, como el mundo maneja y no como dice Dios. Por eso es importante que entendamos que no podemos seguir las corrientes de este mundo. La misma Biblia dice que será como retama en el desierto, o sea, llevado por el viento por un lado y para otro. Y la Biblia no quiere eso. La Biblia dice que debemos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperar.